Ya. Gracias por venir. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Dominique. Este es mi proyecto que fue en su momento mi tesina de pregrado. Y creo que algunos de ustedes, no sé si se acuerdan, pero sí, me estuvieron ayudando a hacer un piloto. Entonces, me gustaría mostrarles un poco ya en más detalle de qué se trataba el proyecto y cómo vamos con los datos, qué es lo que tenemos hasta ahora, qué es lo que estuvimos haciendo. Así que nada, para contarles un poco. em, el proyecto tiene un título un poco largo que lo voy a descomponer un poco a lo largo, o sea, a lo largo de la presentación porque me imagino que tal vez no conocen todos estos términos, pero es análisis de las capacidades humanas, o sea, estamos hablando de lo que podemos hacer nosotros para identificar la información referencial y de urgencia que es comunicada por otras especies, en este caso en aves y en primates. Nosotros somos primates, pero estos son primates no humanos. Eh, ¿Y qué significa esto? Acá es un poco para que partamos todos del mismo marco teórico. Entonces, esta es una especie de filogenia, le decimos nosotros, son como árboles de la vida, digámosle. Y nos cuenta dónde estamos parados respecto a otros seres vivos que son vertebrados, o sea, que tienen columna vertebral. Nosotros estamos acá, somos primates. Otro de los que vamos a hablar, el mono vervet, también está acá. Y las aves están en otra rama dentro de los vertebrados. Entonces, cuando nosotros nos queremos hacer preguntas sobre evolución, es un poco difícil porque claramente no estuvimos durante los procesos evolutivos que llegaron a lo que somos hoy, a las características que tenemos hoy y las características que tienen otras especies vivientes. Pero lo que sí podemos hacer es estudiar qué podemos hacer nosotros, qué pueden hacer otras especies y tratar de comparar. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, esto es lo que estaba diciendo un poco, cómo entender la historia evolutiva de un rasgo sin haber estado presentes para verla. Si yo veo que hay una característica que está presente en la mayoría de los primates, digamos, porque si digo todos es un poco, no, o sea, siempre hay algún tipo de excepción, pero bueno, la mayoría de los primates y en la mayoría de los roedores, entonces lo más probable es que ese rasgo haya provenido de un ancestro en común a esos dos grupos, ¿sí? Entonces nos da cuenta de una historia evolutiva, de cómo ocurrió y dónde ocurrió la aparición de ese rasgo. Lo que vamos a ver hoy ya actúa a un nivel un poco más amplio, o sea, estamos hablando de nosotros, los primates, y cosas que tal vez tenemos en común con otros primates y con las aves que están acá. Entonces, tal vez lo que estamos hablando hoy es un poco todavía, o sea, lo estamos estudiando, pero cuando hablamos de rasgos que ya se sabe que tenemos en común, entonces sabemos que provienen de un ancestro en común que vivió hace mucho, mucho tiempo. Entonces nos da cuenta de vuelta, de dónde se originó lo que estamos hablando. En este caso va a ser una característica que se llama comunicación referencial. Esto es un ejemplo y la comunicación referencial es, digamos que una arista del lenguaje, una cosa que podemos hacer nosotros los humanos muy bien, que es hablar de, podemos hacer referencia a elementos que están en nuestro ambiente, por ejemplo, de forma muy, muy específica. Entonces acá, por ejemplo, están hablando de la niña que tiene el pelo largo, rubio, con las trenzas. O sea, es una cosa súper específica. Yo te puedo decir a vos de qué estoy hablando con un nivel de especificidad muy, muy amplio. Entonces, es súper interesante saber de dónde salió esta capacidad, porque si nos hace, o sea, es una capacidad que en la naturaleza tiene el potencial para ser una gran, gran ventaja. O sea, si yo, como por ejemplo, en algún punto de nuestro linaje humano, pudimos ser capaces de decirnos entre nosotros, hay un peligro, y ese peligro tiene tales características, y le tienes que responder de tal forma, entonces esa otra persona a la que le estoy hablando puede escapar de ese peligro mucho mejor, puede sobrevivir mucho mejor, y yo a la vez, como vivo en grupo, puedo sobrevivir mejor porque mi compañero sobrevivió mejor. Entonces, esa es una presión evolutiva para que haya surgido la comunicación referencial. Pero no entendemos muy bien qué podemos hacer nosotros respecto a otras especies, por ejemplo, o cómo surgió esa capacidad. Si nosotros siempre la tuvimos, que probablemente no, o sea, a lo largo de nuestro linaje en algún punto tiene que haber surgido y tiene que haber sido un poco más básica de la que lo tenemos ahora, que es muy, muy específica.
Entonces, esta capacidad, que tiene probables ventajas en la naturaleza, es interesante estudiar si existe en algún nivel en otras especies, para hacer lo que les expliqué un poco al principio, o sea, ver que está presente en otras especies, y si está presente, digamos, esto es lo que vamos a ver ahora, es una fracción muy chica de todos los vertebrados que hay, pero si subimos la cantidad de información que tenemos a lo largo de distintas especies y su comunicación, lo que podemos hacer es saber un poco de dónde surgió eso, de dónde evolucionó y cuál es el origen a nivel de ancestros, o sea, dónde está el ancestro que nos heredó esa capacidad. Entonces, las llamadas de alerta son un tipo de vocalización que producen distintas especies, en particular son muy complejas en aves y en mamíferos, y nos cuentan un poco sobre esta capacidad de referencialidad y cómo se expresa en otras especies. Entonces, ¿qué pasa en una llamada de alerta? Hay un individuo, acá hay un pajarito, por ejemplo, que ve un depredador. Y el depredador significa que hay un peligro, a ese peligro hay que responder. Entonces, la respuesta de este individuo va a ser generar una vocalización que se llama llamada de alerta. Esa llamada de alerta va a tener el objetivo de avisarle a los conespecíficos, o sea, los miembros de la misma especie de este individuo productor, que existe este peligro. Los individuos van a escuchar la vocalización, la van a reconocer y van a responder conductualmente con algo que evite que los coman, por ejemplo, o que les permita salir del lugar para evitar el peligro, alguna respuesta conductual que sea ad hoc. Pero por mucho tiempo se pensó que estas llamadas de alerta, antes de conocerlas ya más específicamente, eran generales, o sea, no hacían referencia a qué tipo de peligro, sino más bien, de dónde viene el peligro, qué tan cerca está, sino que era hay un peligro, reaccionen como tengan que reaccionar, pero, o sea, una cosa mucho más general. Y en realidad hoy sabemos que hay muchas especies que generan llamadas de alerta que son depredadores específicas o tipo de depredador específicas. Entonces, por ejemplo, si el individuo productor ve a un depredador que es aéreo, por ejemplo un águila, va a producir una vocalización, una llamada de alerta que es específica para ese tipo de depredador. Entonces va a decir, hay un depredador que viene de arriba, entre comillas, ¿no? Y los individuos que la escuchan la van a reconocer. Esta es una llamada que significa que viene un depredador desde arriba, que se acerca en un plano vertical desde arriba, y van a reaccionar con una respuesta conductual que es particular a eso. En cambio, si el productor ve a un depredador que se acerca desde la tierra, por ejemplo una serpiente, entonces va a generar una llamada de alerta específica a ese tipo de depredador y cómo se acerca, que tiene unas características acústicas particulares reconocidas por otros individuos que reaccionan de forma ad hoc a ese peligro. Después hay otro tipo de llamadas que también son más específicas, más referenciales, que se llaman urgencia específicas. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, yo tengo acá a mi individuo que ve al peligro, en este caso una serpiente, y la serpiente está a mucha distancia. Entonces, bajo este escenario representa un peligro poco urgente. Entonces, el individuo va a producir una llamada que tiene ciertas características que dan cuenta a otros organismos que esa llamada, o sea, que ese depredador está a mucha distancia, o sea, que es un peligro poco urgente. Y eso, por ejemplo, puede ser con una baja tasa de llamados, se va a producir una menor cantidad de llamadas por minuto, o va a producir una llamada que tiene un menor número de elementos que componen la llamada. O sea, después vamos a escuchar una llamada y van a entender un poco mejor qué me refiero con elementos, pero al final las llamadas están compuestas de unidades, digámosle, y esas unidades pueden ser más o menos. Si son menos, es, por ejemplo, un peligro de baja urgencia, o sea, que está muy lejos. Si la serpiente o el peligro está a poca distancia, o sea, representa un peligro más urgente, entonces el individuo productor de la llamada lo va a avisar con una mayor tasa de llamado o un mayor número de elementos que componen esta llamada. Entonces, es interesante estudiar un poco si esta capacidad para generar respuestas o para generar llamadas que son muy específicas y la capacidad de entender esas llamadas es aprendida o es innata. O sea, ¿a qué me refiero? Aprendida podría ser, yo soy un ave, veo que mi mamá reacciona frente a una llamada particular
de una forma particular y yo aprendo que tengo que reaccionar de esa forma. O sea, no va por una asociación que yo haga innatamente entre, por ejemplo, una llamada de alta frecuencia con que tengo que escapar inmediatamente, una llamada de baja frecuencia con que tengo que escapar, puedo escapar más lento, o tengo que estar atento, sino que es una cosa que yo aprendí que tenía que hacer así. Y lo otro que puede pasar es que sea innata, o sea, que efectivamente haya una asociación que las aves o los primates o los que generan estas llamadas específicas es que sea completamente automática, o sea, que no la aprendan. Probablemente la respuesta está entre medio, o sea, ciertas especies van a hacer algunas cosas, ciertas especies otras, pero hay un fenómeno que nos da cuenta de que posiblemente pueda ser innata. Entonces, ¿qué pasa? El interspecific eavesdropping nos da cuenta de una situación en la que un individuo de una especie produce una llamada de alerta específica y no solamente los conespecíficos, o sea, los individuos de su misma especie van a entender la información comunicada y van a reaccionar a ella de forma apropiada, sino que también otras especies que pueden vivir cerca de esta especie productora o pueden vivir en otro lugar completamente distinto, logran entender esa información. Entonces, eso sugiere que tal vez hay ciertas cosas que innatamente asocian ciertas características acústicas que innatamente son asociadas a, por ejemplo, un depredador que viene de arriba, un depredador que viene de abajo, o que viene con mayor o menor urgencia, que está a mayor o menor distancia. Entonces, la pregunta acá un poco es si estas llamadas de vuelta de alerta específica están basadas en una asociación innata y filogenéticamente conservada. Eso es un término un poco, no sé si se entiende filogenéticamente. Filogenia, por ejemplo, la filogenia es lo que estábamos viendo al principio de todo, que era una especie de árbol de la vida. Entonces, está conservado a lo largo de este árbol de la vida esta capacidad para asociar ciertas características acústicas con ciertos significados o no. En este caso sugiere que sí, porque si distintas especies viven en distintos lugares, igual son capaces de asociar ciertos significados, ciertas características acústicas a ciertos peligros particulares, entonces sugiere que podría haber un mecanismo que es más innato. Y lo que vemos es que los humanos podemos hacer en cierto nivel, ha habido una investigación que sugiere que podemos identificar el contenido emocional de las vocalizaciones de otras especies. Entonces, es posible que las características acústicas de las llamadas de otras especies nos estén informando a nosotros, o sea, que esté conservado este mecanismo innato incluso hasta nosotros, y nos permita tal vez asociar la información a las que hacen referencia a esas llamadas con las llamadas en sí. Entonces, tenemos que ver un poco si eso efectivamente ocurre o no. ¿Hay alguien que está hablando? ¿O me estoy escuchando a mí misma? Ah. Entonces, lo que se vio es esto, o sea, que podemos identificar el contenido emocional, pero lo que todavía no se ha estudiado, no se había estudiado, era hasta qué punto podíamos identificar la información que era comunicada por estas llamadas de alerta específicas, o sea, urgencia específica y depredador, tipo de depredador específicas de las que les hablé ahora recién. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer un poco, esa fue nuestra pregunta de investigación. Y lo que medimos fue las personas que participaron en el estudio tenían que escuchar estas llamadas, ahora les voy a contar en un poco más de detalle, y lo que medíamos era el porcentaje del reconocimiento del referente de las llamadas de alerta de urgencia, o sea, urgencias específicas o depredadores específicas. O sea, qué tan bien eran capaces de reconocer la información que era comunicada por cada una de esas llamadas, al nivel de especificidad que lo puede hacer la especie. Y nuestra hipótesis era que el porcentaje de reconocimiento de este referente iba a ser mayor al esperado por azar, o sea que es un 50%. O sea, más de las personas iban a poder identificar el referente de esta llamada a partir de la llamada, a partir de escuchar la llamada, con un success de más del 50%, que es lo que se espera por azar. O sea, si yo a la mitad les digo que es una cosa y a la mitad les digo que es otra cosa, voy a caer en el 50%. ¿Se entiende por qué? Entonces ya pasando a objetivos más específicos, lo primero era determinar si los humanos somos capaces de reconocer la asociación entre llamadas de depredador específicas de las especies, que es una vocalización, es una cosa más acústica, y la posición en el eje vertical
la que avisan que viene el peligro. Acá teníamos de vuelta llamadas que avisaban de un depredador que se acercaba desde arriba y llamadas de un depredador que se acercaba desde abajo, y son distintas, tienen características acústicas distintas. Entonces acá tuvimos 35 participantes, más o menos de 21 años, 22 años, y contábamos con un total de 13 llamadas de alerta que nos prestaron estos autores, muy amablemente. Y bueno, tenemos 13 llamadas de alerta, a una la repetimos, entonces quedamos con un total de 14 trials. Las llamadas de alerta son producidas por estas dos especies. Entonces, para llamadas de alerta que hicieran referencia a un depredador aéreo, teníamos 2 producidas por el mono vervet, que es este que está acá, y 5 producidas por el noisy miner, que es esta especie de ave que está acá. Y para las llamadas de depredador terrestres teníamos solamente una del mono vervet y 5 de este ave del noisy miner. Entonces, para quedar con un número equitativo de llamadas producidas por el mono vervet, esta la repetimos, y entonces las personas escucharon 2 veces esa llamada. Obviamente las llamadas estaban, o sea, al azar. Los 14 trials presentaban distintas llamadas, una llamada en cada trial, y los trials estaban con llamadas al azar. Entonces no se escuchaba, por ejemplo, la llamada de depredador aéreo del mono vervet 2 veces seguidas, sino que estaban espaciadas de forma azarosa, pero con cierta conciencia de que no hubiese repetición que pudiese afectar un poco cómo estaba respondiendo esa persona. Y bueno, esto lo hicimos dentro del programa SciScope. Trabajamos en una sala con aislamiento acústico para que la persona pudiese escuchar mejor la llamada. ¿Y en qué consistía uno de estos trials? Esto es uno, entonces en cada una de estas la persona escuchaba una sola llamada. ¿Y qué es lo que veía? Este paisaje donde tenemos muy clara la diferencia entre dónde tiene que llegar un depredador aéreo, que es acá todo esto que es el cielo, y dónde llegaría un depredador terrestre. Entonces la persona veía esta pantalla, escuchaba un siguiente que simbolizaba el paso al siguiente trial, un silencio, la aparición de esta cruz. ¿Esta cruz por qué la pusimos? Porque también analizamos las respuestas, los patrones visuales de la persona mientras estaba realizando estas trials. Entonces le ponemos una cruz al centro para que los ojos partan desde un punto neutral, digamos, o sea, desde un punto estandarizado, siempre desde el mismo lugar, y después, si suben la mirada, bajan la mirada, o como sea que se mueva la mirada a lo largo de esta pantalla, siempre partió desde este punto. Entonces nos da una especie de referencia. Y después del silencio, o sea, se veía esta cruz, con silencio escuchaba la llamada de alerta y aparecía esta pantalla, o sea, preguntándoles a la persona. Obviamente se explica un poco, o sea, con las instrucciones, pero le preguntamos a la persona si la llamada que habían escuchado hacía referencia a un peligro que venía de arriba o un peligro que venía de abajo. Y ellos tenían que dar su respuesta con una botonera. Entonces, si presionaban este botón es porque pensaban que la llamada que habían escuchado hacía referencia a un depredador aéreo. Si apretaban era un depredador terrestre. Entonces, el output acá era la respuesta del paciente, o sea, del participante, si esta respuesta era correcta o incorrecta, o sea, si efectivamente cuando escuchaba una llamada de alerta de un depredador aéreo apretaba que venía de arriba, o no, y la decía incorrectamente. Y además el tiempo de reacción, que es el tiempo que pasó desde que termina el input, o sea, termina la llamada que estaban escuchando, hasta que la persona da su respuesta. Lo otro que miramos son los patrones de exploración visual. Entonces, para eso usamos este sistema de seguimiento ocular remoto, TOVI, 1750. Entonces, este funciona iluminando el ojo, a partir de esa iluminación saca una imagen, y de esto identifica el centro pupilar y el reflejo de la luz en la córnea, y va mirando dónde posa la persona la mirada dentro de la pantalla. Entonces, la persona veía esto y este sistema nos permitía ver dónde posaba la mirada de los distintos trials dentro de esta pantalla. Entonces, nosotros definimos 2 áreas de interés. Entonces, si miraba esta parte, que ya hace referencia al cielo, o sea, que es exclusivamente arriba, entonces es lo que esperábamos que explorara si es que la persona predecía o anticipaba la llegada de un depredador aéreo a partir de la llamada que había escuchado. En cambio, si posaba la mirada en este área de interés, entonces tal vez estaba anticipando la llegada de un depredador terrestre.
Entonces, los patrones de la exploración visual y lo que estaba viendo la persona al momento de escuchar la llamada y a lo largo, o sea, antes y después de dar la respuesta, o sea, perdón, antes de dar la respuesta y en el momento de dar la respuesta, también nos pueden informar un poco de, de qué proceso estaba pasando esta persona al momento de responder. Eso es algo que todavía estamos analizando, pero lo que les puedo mostrar es un poco cómo se mueve la mirada, si es que carga el video. Ahí está. Entonces eso que ven ahí es la mirada de la persona. Y el puntito muestra dónde la está posando a lo largo de la pantalla, y acá tenemos muchos datos. O sea, esto, no me acuerdo cuántos píxeles tenía la pantalla en general. Pero esto nos da cuenta un poco de, por ejemplo, acá la persona probablemente había escuchado una llamada de down, o sea, una llamada de un ave que avisaba de un depredador que se acercaba de abajo, entonces miraba para abajo. Eso lo estamos analizando todavía. Y a partir de eso, por ejemplo, la información que podemos sacar es el tiempo de fijación de mirada total dentro de cada uno de los ensayos y dentro de todo el estudio, para ver si la persona, por ejemplo, miró cuando le mostrábamos una llamada que hacía referencia a un depredador aéreo, si efectivamente la proporción del tiempo que pasa mirando en la zona de arriba era mayor que en la zona total, o sea, el área total de la pantalla. Y lo otro que tenemos es el número de fijaciones y el tiempo de duración de cada una en los distintos puntos. Después ya analizando la parte conductual, o sea, las respuestas que daba la persona, esto de que tenía que apretar la botonera para arriba, para abajo, según la llamada que escuchaban y según cómo la interpretaban, lo que estuvimos viendo fue la proporción de respuestas correctas sobre el total en las llamadas que hacían referencia a un depredador aéreo, las llamadas que hacían referencia a un depredador terrestre, y según cuál era la especie que había producido esa llamada, si el mono o el ave. A partir de eso después lo comparamos, o sea, la proporción de respuestas correctas con lo esperado por azar, que es de 0.5, para ver si era significativamente distinto o no a lo esperado por azar, y además comparamos entre grupos, o sea, por ejemplo, a las personas les va mejor si escuchan una llamada de alerta producida por un ave, les va peor que en referencia al mono, cuánta es la proporción de respuestas correctas en cada uno de estos escenarios y cómo se comparan los escenarios, la proporción de respuestas correctas entre ellos. Y lo que empezamos a ver acá un poco es que si lo miramos así general, estas son las llamadas de alerta que hacen referencia a un depredador aéreo, las llamadas de alerta que hacen referencia a un depredador terrestre y todas juntas. Y esta es la proporción de respuestas correctas. Esto estaba ya. Entonces lo que estamos viendo es que en general la cantidad de respuestas correctas o la proporción de respuestas correctas de las personas en las llamadas, cuando escuchan una llamada que hace referencia a un depredador aéreo, no es mayor, significativamente mayor a lo esperado por azar. Tampoco lo es para las llamadas de alerta que hacen referencia a un depredador que se acerca por la tierra. Entonces, bueno, eso es lo que se ve un poco. ¿Se escucha bien? Si hablo así, ya. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Para entender un poco hay que descomponer ya por especie. Lo que vemos acá, de vuelta, son la proporción de respuestas correctas, o sea, el accuracy de la persona. Esta línea es lo esperado según el azar. Y acá tenemos las llamadas de alerta, que son específicas para un depredador aéreo producidas por el mono, terrestres producidas por el mono, y el total del mono. Entonces, lo que vemos es que la cantidad o sea, la proporción de respuestas correctas producidas por el mono, o sea, dadas por las personas cuando escuchan una llamada de alerta que es específica para el mono, es específica para depredadores terrestres producidas por el mono, son varios factores, lo que se ve es que efectivamente son significativamente distintas a lo esperado por azar, pero porque a la mayoría le va muy mal. O sea, generan respuestas, o sea, la proporción de respuestas incorrectas es muy alta. Entonces están haciendo básicamente la tarea contraria. O sea, están asociando las llamadas que hacen referencia a un depredador aéreo producidas por los primates, están asociadas a la mayor parte
a un depredador terrestre. O sea, lo que era aéreo decían que era terrestre, ¿sí? Para el caso del mono. Y esto también se ve, este sesgo se ve si miramos a las llamadas de depredador terrestre producidas por el mono. Entonces las personas, la proporción de las respuestas correctas es mayor a la esperada por azar, pero solamente para el escenario donde hacen referencia a un depredador terrestre. Entonces, la mayor parte de las respuestas de las llamadas producidas por el primate, no importa si sean referencia a un depredador que venía de arriba o que venía de abajo, la asociaban a un depredador que venía de abajo. En cambio, ya mirando al ave, es un poco distinto, o sea, las respuestas, o sea, pasa lo contrario un poco. Tenemos la proporción de respuestas correctas de las personas, perdón, cuando, o sea, cuando escucharon una llamada de alerta que hacía referencia a un depredador que viene de arriba, producida por el ave, ya lo asocian correctamente con una proporción de respuestas correctas mayor a la esperada por azar, pero cuando hace referencia a un depredador terrestre es menor a la esperada por azar. Entonces pasa al revés, o sea, la mayor parte de las llamadas producidas por las aves, las personas las tendían a asociar a un depredador que se acercaba desde arriba, sin importar si la llamada hacía referencia a un depredador que venía de arriba o que venía de abajo. ¿Y por qué creemos que pasó esto? Esto lo estamos analizando, o sea, al final no podemos diferenciar qué proviene del factor especie y qué proviene efectivamente de cómo están asociando a las personas las llamadas a su significado. Pero lo que creemos que podría pasar tiene que ver con esta asociación que hacemos los humanos. Si miramos, o sea, por ejemplo, si yo les hago escuchar un sonido de alta frecuencia, por ejemplo, un tu versus un tu, ¿cuál es está arriba y cuál está abajo? ¿Cuál es la posición que viene arriba, cuál es la posición que viene abajo? O sea, si yo hago algo mucho más, con una frecuencia mucho más alta, eso inmediatamente los humanos lo asociamos con algo que está arriba, y una frecuencia más baja es algo que viene desde abajo. Entonces, las llamadas producidas por las aves tenían una frecuencia fundamental, en general más alta a las producidas por la de los primates. Esto, en realidad, también como tenemos tan pocas llamadas, probablemente eso también jugó un papel, porque eh, probablemente, o sea, también, por ejemplo, las llamadas de mono que hacían referencia a un depredador terrestre no las pudimos analizar porque era una. Entonces, no, probablemente eso también jugó un papel y queremos aumentar la cantidad de llamadas que tenemos disponibles para que las personas escuchen. Pero bueno, esto es lo que tenemos que saber. Entonces es posible que las personas directamente asociaran todos los sonidos de más alta frecuencia, que eran todas las llamadas producidas por las aves, con un depredador que venía de arriba, y los de baja frecuencia, que eran los de los primates, con algo que viniera desde abajo, y por eso pasó esto. Y lo otro también podría ser una asociación más semántica, o sea, uno naturalmente tiende a pensar, ok, un mono está abajo, un ave está arriba, entonces si escucho algo que suena como un ave, si escucho algo que suena un poco distinto, porque es una cosa media rara el sonido que hace el mono, viene abajo. Entonces, a eso también puede haber influenciado cómo estuvieron respondiendo las personas. Después, el segundo objetivo ya es lo mismo, pero con llamadas urgencia específicas que son producidas por estas tres especies de aves. Entonces, urgencia específica de vuelta significa, por ejemplo, si yo tengo un depredador que está más lejos, o sea, que está a mayor distancia, significa una menor urgencia. Y si un depredador que está más cerca, o sea, que está a menor distancia, significa que representa una mayor urgencia. Entonces, acá teníamos 26 llamadas, y estas llamadas tenían, o sea, las distintas especies que las producen, tienen distintos mecanismos para simbolizar los distintos niveles de urgencia. Entonces, esta especie que está acá, Troglodytes aedon, produce, produce 20 llamadas por minuto, por ejemplo, para dar cuenta de un peligro que está bajo urgencia, que es de baja urgencia, o que está muy lejano. Y 40 llamadas por minuto si el peligro está más cercano, se representa una mayor urgencia. Entonces lo que está pasando es que genera llamadas con mayor o menor tasa, con mayor o menor frecuencia, mayor o menor cantidad de llamadas por minuto, para simbolizar, o sea, para dar cuenta de distintos niveles de urgencia o de qué tan cerca está el peligro. En cambio, estas otras dos especies, Malurus cineus y Secornis frontalis,
lo que hacen es cambiar el número de elementos que componen la llamada. Entonces, si el peligro era poco urgente, generaba una llamada de un elemento, pip, y si era muy urgente, pip, 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 pip. Entonces así daban cuenta de las diferencias en urgencia. Y así se comunican entre ellos los distintos niveles de urgencia. Entonces acá teníamos un total de 26 llamadas, 8 de esta especie y acá tenemos 18 de la otra especie, de las otras dos especies en suma. Y la estructura del trial es un poco distinta. Tenemos el siguiente, tenemos un silencio, acá ya no tenemos el paisaje porque no estamos diciendo nada de arriba abajo, sino que estamos diciendo, estamos preguntando si la llamada que escuchaban era poco urgente, hace referencia a un peligro poco urgente o muy urgente. Entonces esto es lo que se ve acá, la persona escuchaba la llamada y tenía que decidir, y para dar su respuesta, bueno, no tengo acá la foto de la botonera, pero para dar su respuesta tenía que apretar un botón, o sea, que tenía un circulito más pequeño, si la llamada era poco urgente, o le parecía que la llamada era poco urgente, o un botón más grande si es que le parecía que la llamada estaba asociada a un peligro muy urgente. Y después hicimos una segunda variante que preguntaba por la distancia, o sea, la llamada de alerta que estoy escuchando hace referencia a un peligro que está a qué distancia, poca distancia, o sea, muy urgente, o mucha distancia, o sea, poco urgente. Y le preguntábamos solamente con distancia, solamente como urgencia. ¿Por qué? Inicialmente habíamos hecho solamente la variante de urgencia, entonces poca urgencia simbolizaba, por ejemplo, o sea, era simbolizado, estaba asociado a una llamada que tenía un menor número de elementos y mucha urgencia a un mayor número de elementos. Entonces lo que podía estar pasando ahí es que las personas directamente asociaban poca urgencia con poco número de elementos. Y ahí hubiesen respondió correctamente esa asociación. Entonces, para controlar un poco que no estuviesen haciendo esa asociación, efectivamente la mayor cantidad de unidades la asociaban con un peligro más urgente, estaban más cerca, o sea que estaban sacando el significado de esa llamada y no solamente asociando poco urgente con poco número de unidades, por ejemplo. Hicimos la variante de distancia, entonces acá dimos vuelta esta asociación, o sea, si el peligro estaba a mucha distancia, o sea que es un peligro poco urgente, entonces esa llamada va a tener un menor número de elementos. Entonces ya esta asociación, si hacían una asociación simplemente casi que numérica, o sea, entre mucha distancia y un mayor número de elementos, entonces la iban a responder incorrectamente. En cambio, si efectivamente estaban asociando el depredador a mucha distancia con una cosa que era poco urgente, entonces iban a responder correctamente que correspondía a una llamada con un menor número de elementos. No sé si se entiende. Ya. Acá, bueno, hicimos un poco lo mismo, analizamos la proporción de respuestas correctas de cada participante en los distintos escenarios, mayor o menor urgencia esa llamada, de mayor o menor urgencia, y según el mecanismo que simbolizaba o que comunicaba los distintos niveles de urgencia. Entonces, por ejemplo, muy urgente con mayor número de unidades, menor número de unidades, o distintos niveles de urgencia a partir de la tasa de llamados. Entonces, a partir de los distintos mecanismos, si las personas eran capaces de responder, o sea, cuál era la proporción de respuestas correctas en cada uno de estos escenarios. Y lo comparamos contra lo esperado por azar, que era de vuelta al 0,5, y también entre grupos. Y los resultados nos cuentan, o sea, son significativos en todos los casos. O sea, acá estamos viendo las llamadas, las respuestas, la proporción de respuesta de las personas, la proporción de respuestas correctas de las personas para las llamadas que simbolizaban o que comunicaban distintos niveles de urgencia a partir de cambios en la tasa de llamado. Y lo que se ve es que en los escenarios, por ejemplo, donde se comunicaba una alta urgencia, la proporción de respuestas correctas es mayor a la esperada por esa, que esta línea punteada. También cuando se les hablaba de poca distancia en vez de alta urgencia, también mayor a la esperada por azar. Cuando o sea, la llamada hacía referencia a una baja urgencia o una alta distancia, también mayor a la esperada por azar. Y bueno, este es el total. Entonces, efectivamente, parece que las personas son capaces de asociar la llamada con qué significa, o sea, que identificar el referente de esa llamada cuando estamos hablando de urgencia, en el caso de las llamadas que comunican distintos niveles de urgencia con distintas tasas de llamado. Acá estamos mirando el número de elementos, entonces
si miramos, o sea, de vuelta son los mismos parámetros, alta urgencia, los mismos grupos, o sea, alta urgencia también es significativo, o sea, la mediana está por encima de lo esperado por 0,5, la proporción de respuestas correctas cuando escuchan una llamada de alerta que hace referencia a un peligro que está a poca distancia, también es mayor a la esperada por azar, y eso pasa también cuando hablamos de poca urgencia, mucha distancia y el total. O sea, el otro mecanismo que está disponible, que es el número de elementos, también, o sea, las personas eran capaces de asociar esa característica acústica de mayor o menor elementos a la urgencia que era comunicada por esa llamada. Entonces, bueno, ya cerrando un poco, para las llamadas de predador específicas quedamos un poco inconclusos, o sea, seguimos analizando, pero en realidad necesitaríamos una mayor muestra de llamadas para poder dar una mejor respuesta a esta pregunta. Y además tenemos que controlar sí o sí el efecto de la especie que produce la llamada sobre la respuesta que está dando la persona. O sea, no es lo mismo una llamada producida por un primate que un ave, las características que van a tener y por tanto cómo la voy a asociar yo, independiente de qué es lo que esté comunicando esa llamada. Y ya después, para las urgencias específicas, vemos que los humanos consistentemente reconocemos el nivel de urgencia comunicado por las distintas llamadas urgencias específicas, sin importar el mecanismo que era utilizado por esa especie productora para simbolizar o para comunicar distintos niveles de urgencia. Si fuese la tasa de llamado, cambios en la tasa de llamado o en un número de elementos. Entonces, ya pasando a qué significa esto, o sea, nos da, sobre todo cuando hablamos de urgencia, de las llamadas urgencias específicas, está la posibilidad de que haya un mecanismo que efectivamente está filogenéticamente conservado, entonces lo poseemos nosotros, lo poseen otras especies, por ejemplo estas aves, donde asociamos innatamente, por ejemplo, un mayor número de elementos con una mayor urgencia. Entonces, por ejemplo, si yo estoy parada acá y tengo una persona al lado mío, y hay un hoyo acá, y se está a punto de caer, yo le digo, cuidado, 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 cuidado. O sea, es como que hago una cosa como que le aviso con muchas unidades que se está a punto de caer. O sea, es una cosa que yo lo asocio con una cosa muy urgente. En cambio, si el hoyo está allá, le voy a decir cuidado. O sea, es con un menor número, o sea, con una menor tasa de llamado, entre comillas. Entonces nosotros también hacemos esta asociación, o sea, o utilizamos este mecanismo para comunicar distintos niveles de urgencia. Entonces, lo que puede estar pasando acá es que cuando una especie, en general suelen ser los tetrápodos, o sea, los que caminamos en cuatro patas. Por ejemplo, nosotros, otros mamíferos, las aves no caminan en cuatro patas, pero tienen cuatro patas, cuatro extremidades. Cuando estamos cerca de un peligro, en general tendemos a tener una respuesta fisiológica que es muy parecida, o sea, que se asocia a, por ejemplo, contracción muscular, que pasa por un montón de mecanismos que efectivamente pueden afectar cómo las estructuras que producen vocalizaciones, en nuestro caso, por ejemplo, es de laringe, genera esas llamadas, o sea, qué vocalizaciones va a producir. Entonces, como la respuesta al estrés o a ese peligro cercano es similar en nosotros y en, por ejemplo, las aves, entonces el impacto que tiene eso sobre las vocalizaciones que producimos cuando estamos en peligro es muy parecido. Entonces puede ser que eso es lo que esté pasando acá un poco y por la razón por la que logramos asociar los mismos mecanismos, las mismas características acústicas a, a mayor o menor urgencia. Y bueno, les dejo como una invitación. Nosotros estamos todavía analizando los patrones de exploración visual y acá tenemos muchos datos. Entonces es súper interesante ver qué es lo que están haciendo las personas a lo largo de estos distintos trials. Entonces, si a alguien le interesa, también se pueden poner en contacto con nosotros. Y lo otro que es interesante, que ya tiene que ver, pero no directamente relacionado con esta investigación, es que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a caracterizar y a clasificar el repertorio vocal que tiene una especie. Entonces yo, como persona, tengo una capacidad limitada
para poder identificar esas llamadas, ¿no? O sea, yo puedo analizar las llamadas, las características que tienen, o sea, qué tipo de llamadas tiene cada especie, pero si yo escucho una nueva llamada, tal vez no soy capaz de clasificarla dentro de los patrones que ya conocemos, dentro de los clústeres que se forman, que identifican a cada una de las llamadas a partir de sus características. Entonces, para eso nos puede ayudar un poco, bueno, nos pueden ayudar un poco ustedes. Así que los dejo también invitados por si les interesó. Gracias, Arsenia.